Muy buenas a todos amantes del barrio y la tradición, bienvenidos a Sumo en el Podcast, el rincón donde analizamos todo lo que está pasando dentro y fuera del círculo de arena. Yo soy Frank y sin perder mucho tiempo vamos directamente a las noticias de hoy. Y hoy empezamos con noticias locales, porque Chile acaba de celebrar con éxito su primer torneo oficial de sumo en Maipú. Este evento se llevó a cabo el domingo 28 de diciembre y se llamó la Copa Maipú, el primer torneo de sumo realizado en la historia de Chile. El evento, que tuvo lugar en el Gimnasio Olímpico Fernando González, reunió a cientos de asistentes y competidores, consolidando un puente cultural y deportivo sin precedentes entre Chile y Japón. Este evento fue organizado por Sumo Chile, voy a poner la cuenta ahí en la descripción, la organización deportiva líder en la difusión de esta disciplina en el país, encabezada por el destacado luchador y CEO Felipe Castro. Saludos a Felipe. El evento contó con el respaldo oficial de la Embajada de Japón de Chile y el gobierno de Chile, destacando la importancia diplomática y cultural de la cita. Entre las autoridades presentes se encontró la subsecretaria del deporte Emilia Ríos, quien acompañó a la delegación japonesa y a los organizadores en este momento fundacional para las artes marciales en el país. Felipe Castro, organizador, declaró lo siguiente: "Ese es un momento histórico que quedará grabado para siempre. Es un orgullo de ser referente del deporte en mi país y estoy feliz de haber organizado este torneo y cada detalle para mis luchadores y para la comunidad". Además de los combates en categoría junior y adultos que demostraron el creciente nivel técnico de los luchadores nacionales, el evento ofreció una experiencia completa a los asistentes. El recinto se transformó en un centro cultural con stands de venta de artículos asiáticos, gastronomía típica y shows artísticos. Hasta división femenina hubo en este evento, para que se den cuenta. Sumo Chile es la organización encargada de la enseñanza, difusión y desarrollo profesional del sumo en el país. Bajo la dirección de Felipe Castro, buscan posicionar a Chile como un referente latinoamericano en esta disciplina milenaria. Muchas felicidades para Felipe y para el país de Chile por organizar este evento. Ojalá y que se sigan dando y que el sumo siga creciendo en Latinoamérica. Sería muy interesante ver a alguien llegar a la primera división del sumo japonés procediente de Chile. ¿Qué les parece eso? Díganme en los comentarios. Si son de Chile y no saben que existe sumo en Chile, pues ahora ya se enteraron. Sigan la cuenta de Sumo Chile para que estén al tanto. Y de ahí vamos directamente a las noticias del sumo japonés. El torneo sigue siendo el 11 de enero, 10 de enero para nosotros, para que lo tengan en cuenta. Anótenlo si no lo tenían anotado. Onosato reporta que durante Navidad ni siquiera se enteró, porque se la pasó entrenando el día antes y el día después de Navidad. Dice que se siente bien en su tren inferior, pero está enfocado para recuperar la movilidad de su tren superior para intentar llevarse la corona en enero, así que está planeando competir en el torneo de enero. Bien, a Onosato le han regalado un Keisho Mawashi nuevo, en otras palabras, un delantal ceremonial. No se preocupen que esa es la palabra del día, así que vamos a entrar en más detalles en lo que es un Keisho Mawashi. Fue donado por un ex alumno de su secundaria y presenta un diseño de una carpa nadando contra la corriente. Aquí ven la foto del delantal. Estos delantales cuestan entre $7,000 y $10,000 cada uno. O sea que no es un regalito cualquiera que le acaban de dar a Onosato. También Onosato se acaba de hacer una soga nueva de Yokozuna para terminar el año o para empezar el año. Esta es una hazaña, el hacer la soga es una hazaña que requiere no solo su establo, sino varios. Del Ichimon o del clan al que el establo de Onosato pertenece. O sea, varios establos llegarían a su establo un día y hacen una soga nueva. Debería de hacer un video nada más acerca de eso, porque es una hazaña. Lo voy a pensar, yo creo que ese video lo pongo en la lista. Pero bueno, el punto es que Onosato tiene Keisho Mawashi nuevo. Le están entrevistando y le están preguntando todo el tiempo cómo se siente para ver si va a participar en enero. Tiene hasta soga nueva que acaban de hacerle para el año 2026, me imagino. O sea, va a empezar el año con una soga nueva, lo que significa que parece que Onosato va a participar en enero. O sea, yo, Onosato, me sentiría un poco raro
después de que me dan un Kesho Mawashi nuevo, que son fácilmente 25 o 30 mil dólares de Kesho Mawashi, más una soga nueva, más obviamente que es el Yokozuna japonés, yo me sentiría, si fuera él, un poco presionado de no participar. Pero si alguien entiende de la presión de ser el Yokozuna japonés, es su Oyakata, Kiseno Sato, que básicamente tiró su carrera al piso por la presión que sentía. Lo cubrí en el video de las lesiones, si no lo han visto. Pero vamos a seguir con las noticias porque si no me voy, ya saben cómo soy, me voy por un viaje. Bueno, vamos ahora con Hoshoryu, que reporta que su rodilla está bien. Le preguntaron y él dice, está bien. Él terminó el torneo o la gira de invierno. No es torneo, es gira. Él terminó la gira de invierno, dice que se siente muy bien al final de la gira, que no se siente agotado. Se va a ir a Mongolia un par de días para celebrar Año Nuevo y estar allá. Luego va a regresar y va a hacer sus preparativos para el torneo de enero. Planea participar sin ningún problema. Incluso ya salieron imágenes donde él aparece ser invitado como el invitado de honor en un evento de lucha libre de Mongolia. No sé exactamente cómo se llama el estilo de lucha de allá, pero él fue el invitado de honor y ahí está. Al parecer se la pasó muy bien, está muy contento. Me imagino que estas son sus vacaciones del año y después de ahí volverá a Japón para terminar su preparación para el torneo de enero. Por último, hizo un entrenamiento delante de una actriz que se llama Satomi Ishihara y ya está la gente diciendo que puede haber ahí algo o no, porque saben que Hoshoryu no está casado. Y es como que, oigan, Satomi Ishihara está casada y tiene 2 hijos. Eso fue pura, ¿cómo se dice? Propaganda que estaban haciendo con él y ella, porque ella como que viene de regreso y nunca es malo para que un Yokozuna esté haciendo cosas con celebridades. Y eso fue todo. Entrenó enfrente de ella y ya, ahí no hay nada. O sea, ahora que un Yokozuna se va ahora a meter con una mujer casada, por favor. Pero bueno, seguimos con Wakata Kakage, que se salió de la gira, o se saltó la gira, perdón, porque tenía problemas en el cuello. Como siempre, las lesiones de Wakata Kakage han sido o de rodilla o de cuello. Por eso dice que no participó tan bien o por eso le ha ido tan mal en los últimos torneos. Él dice que no está satisfecho con esos resultados y su objetivo es volver a nivel de Ozeki para ver si el año que viene lo puede lograr. Su hermano, por otro lado, admitió que ya se quemó. El famoso burnout durante la gira, como que ya se agobió de todo y ahora está adoptando una visión a largo plazo, preocuparse menos por el rango inmediato y más por dominar en su estilo de lucha específico. No empiecen los chistecitos ahora de que del estilo de lucha es la Genka, por la Genka que le aplicó a Hoshoryu, porque sabemos que Wakamoto Haru puede... sí es buen luchador, en su momento es buen luchador. Yo creo que eso fue un momento raro que él tuvo en ese torneo. Vio la cantidad de dinero que había en la mesa con los sponsorships de esa batalla y dijo, bueno, yo me voy a llevar esto para la casa, Genka, y adiós. Pero bueno, él dice que está como cambiando su actitud, viendo la cosa más a largo plazo. Lo que puede significar que ya no está como buscando estar en los rangos Sanyaku, sino que va a estar satisfecho en ser como un luchador Magashira. Porque la diferencia de salario de un luchador Magashira a un Sanyaku, por lo menos antes de Ozeki, no es tanta. Y le pagan lo mismo si fuera Magashira 1 a si fuera Magashira 17. Ganan lo mismo. O sea, si tú lo ves por los ojos de Wakamoto Haru, es como que, oye, si yo me quedo en Magashira 12 o 13, la competencia no es tan fuerte y puedo estar coasting ahí de aquí hasta que yo me retire. Pero si me quedo aquí arriba, en Magashira 1 o 2, Sanyaku, siempre me van a estar partiendo la madre porque son los más difíciles de todos y estoy ganando lo mismo. Entonces, eso es lo que yo entiendo de lo que él está diciendo ahí. Pero ya me fue en un viaje, como les dije. Vamos ahora con Anishiki, que celebró una fiesta por su primer título con 650 invitados. Eso es dinero para él, porque usualmente esos invitados tienen que pagar para entrar a esa fiesta. Su maestro declaró que el próximo año será el grande y apunta al rango de Yokozuna. También se ha hecho oficial que su ascenso a Ozeki ha sido el más rápido desde la última división y solo otros 2 hombres lo han logrado y ambos terminaron siendo Yokozuna. Así que Anishiki está en muy buena compañía.
Además, es el cuarto Ozeki más joven del último siglo, uniéndose a nombres legendarios como Takanohana, Kitanoumi y Hakuho. Hoy vamos a estrenar un segmento nuevo que se llama El Perfil. Vamos a hablar del perfil de luchadores, por lo menos un luchador por episodio. Y para este episodio vamos a empezar con el perfil de Ao Nishiki. Yoshinofuji está dominando en las prácticas, venció a Hakunofuji múltiples veces en la práctica, en una sesión donde terminó con 13-8, apunta a ganar el título en la máxima categoría en el 2026, no dijo en enero, dijo en el 2026. Y vamos a terminar con el reporte que el novato Asahi Fuji, el novato que dicen ser el novato más fuerte de toda la historia, va a hacer su debut en enero. Ahora, cuando dijeron eso, yo estaba pensando qué significa ser el novato más fuerte de toda la historia. Pues al parecer en la última práctica, el novato de 23 años obtuvo 16 victorias y 8 derrotas contra luchadores de primera división. Él apenas va a empezar en última división ahora en enero. Y su Oyakata Terunofuji vio justo darle el Shikona del Yokozuna número 63 a Asahi Fuji. Así que como que hay muchos ojos puestos en este chico, creo que voy a incluir sus peleas del torneo de enero, porque al parecer, como dicen, es el novato más fuerte de toda la historia. Así que vamos a ver, porque si es así va a arrasar con él va a empezar en la última división, y si es así va a arrasar con esa división. Veremos qué pasa con el novato. Bueno, dije que esa era la última noticia, pero no, en realidad no, porque la última noticia del día de hoy es la que nos lleva al tema caliente del día. El tema caliente. Oh, yeah. Bueno, el tema caliente de hoy sí que está caliente. Así que primero que nada vamos a darle los datos. Les voy a leer la nota exactamente cómo está. Se las voy a resumir y después les voy a dar mi opinión. La Asociación de Sumo de Japón celebró una reunión extraordinaria de la Junta Directiva el día 25 y resolvió imponer medidas disciplinarias contra un luchador del establo Kise. Ese es el establo de luchadores como Ura, como Kimbo-san, entre otros. Por el incidente de violencia que ocurrió en ese establo, la Junta confirmó que al luchador A, el que agredió, con el rango inferior a Makushita, se le permitió retirarse y que si se hubieran tomado medidas disciplinarias, el incidente habría equivalido a una suspensión de 2 torneos. El maestro del luchador, Kise Oyakata, el ex luchador Makuuchi Higonoumi, fue degradado de miembro de comité a anciano. La Asociación de Sumo recibió una denuncia anónima el 10 de noviembre. El jefe del comité de cumplimiento de la asociación solicitó una investigación a Kise Oyakata. Kise informó entonces que había ocurrido un acto de violencia. En respuesta, el comité de cumplimiento llevó a cabo una investigación y presentó una recomendación disciplinaria al presidente Hakaku, el ex Yokozuna Hokutoumi, como ya lo saben. Según la investigación, el incidente ocurrió el 7 de noviembre de este año en el alojamiento del establo Kise para el torneo Kyushu, o sea, el torneo de noviembre. El luchador A, que no han dicho quién es, se enfureció al descubrir que el luchador B había robado dinero efectivo de su billetera. El luchador A golpeó al luchador B en la cara al menos 5 o 6 veces. El luchador B no recibió tratamiento médico en un hospital, pero sufrió moretones alrededor de ambos ojos y se vio obligado a retirarse del torneo Kyushu. Y al parecer esto no es nuevo, porque el luchador B había sido objeto de violencia por parte del luchador A en el pasado. El comité de cumplimiento decidió que una suspensión de 2 torneos era apropiado. El luchador A reflexionó sobre sus acciones y decidió retirarse. Su maestro ya ha presentado su aviso de retiro. Aunque Kise Oyakata recibió un informe del luchador A el 7 de noviembre, no lo reportó a la Asociación de Sumo. Dijo que pensaba que era una disputa interna dentro del establo, que la víctima, el luchador B, también tenía la culpa y que no fue un acto de violencia unilateral por parte del luchador A. Sin embargo, debido a las violaciones de los deberes de supervisión y reporte, el comité de cumplimiento decidió que la degradación era lo apropiado, degradación para el Oyakata. La reunión de la junta directiva celebrada ese día se basó en el informe del comité de cumplimiento. Se aceptó la solicitud de retiro del luchador A y se notificó la acción disciplinaria a Kise Oyakata.
La Asociación de Sumo de Japón declaró: a partir de ahora informaremos una vez más a todos los miembros de la asociación sobre la erradicación de la violencia e instruiremos a los maestros y ancianos para que instruyan y supervisen minuciosamente a sus aprendices y reporten exhaustivamente cualquier incidente de violencia. Ay, Dios mío. Prepárense que este tema es más complicado que esto, porque para empezar, esta no es la primera vez que el establo Kise está en problemas, y con el mismo Yakata, no es la primera vez. Pero para hacerle como el resumen de lo que pasó, el 7 de noviembre, un luchador le robó al otro. Cuando el otro luchador se dio cuenta de que le robaron de su billetera, le entró a golpear. Eso es lo más dominicano que me va a salir. Le entró a golpear al luchador que le robó, y el tipo sí le robó. No fue como que te acuso de que me robaste, no, me robaste dinero de mi cartera, y el luchador que le robaron le entró a golpear al otro. El maestro de Kise se da cuenta de que tú le robaste a él y él te entró a golpear. Ok, no hay problema, aquí dejamos eso. El problema es que alguien anónimamente le contó a la asociación de sumo lo que pasó, y ellos obviamente tienen que investigar automáticamente, porque sí están en una campaña nueva de que no pasen estos eventos de violencia en los establos. Que si somos sinceros, estas cosas van a pasar. Si tú pones a vivir a 5, 6, 7, 10, 15, en el establo de Sekigahama hay 31 luchadores. Si tú pones a vivir a 31 hombres de diferentes edades en un mismo sitio, donde básicamente lo que están haciendo es testosterona hasta el techo, siempre va a pasar algo. Sí, ellos son muy disciplinados, sí, ellos son muy respetuosos y todo lo demás, pero algo va a pasar en algún momento. Ellos lo que el comité quiere es que no pasen cosas como lo que han pasado en el pasado. Por ejemplo, lo que pasó en el establo de Hakuho, que honestamente, si comparamos, y aquí estamos entrando ya en el punto de opiniones, si comparamos, no está muy lejano a lo que pasó a lo que pasó en el establo de Hakuho. La diferencia es que lo que pasó en el establo de Hakuho pasó muchas veces y él nunca reportó nada. Por la misma razón, porque estas cosas pasan y él como Oyakata tiene que discernir si esto se pasó o si es algo normal, como cosas entre chicos que se tienen que resolver. No sé si me explico bien, pero eso es lo peor. Eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que en el 2010 este establo con este mismo Oyakata, este caballero, le proporcionó entradas de primera fila, los asientos que se llaman Tsunakaburi, los más exclusivos al borde del dojo, al borde del ring, a altos miembros de la Yamaguchi Gumi, o el sindicato yakuza más grande de Japón. ¿Por qué es tan grave esto? Porque esos asientos son los asientos más televisados. O sea, si tú te sientas ahí, todo el mundo te va a ver. Y televisados en NHK, que es como la cadena número 1 o la cadena de Japón. Entonces, lo que estás viendo es a los jefes de Yakuza sentados al borde del dojo, y se dice que los jefes estaban utilizando la transmisión para mandarles mensajes sutiles o saludos sutiles a sus subordinados que estaban en prisión viendo la televisión. O sea, imagínense eso. El castigo fue que, a diferencia del escándalo actual, el castigo fue que la asociación de sumo, el castigo fue en ese entonces, el establo fue disuelto y cerrado completamente. El Kise Oyakata fue degradado. Todos los luchadores, 27 en ese momento, fueron transferidos al establo Kitanoumi. Y desde entonces, este Oyakata tuvo que trabajar duro para recuperar la confianza de la asociación, que finalmente le permitió abrir el establo de nuevo en el 2012 y recuperó a sus luchadores, que es lo que se esperaba que iba a pasar con el establo de Miyagi-No, con el establo de Hakuho. Entonces, estamos hablando que 2012, pasa esto en el 2010. 2012, el hombre hace todo lo que tuvo que hacer. O sea, estuvo 2 años doblando el lomo, pidiendo perdón y haciendo todo lo que tenía que hacer para que le regresen su establo y para que se den cuenta de que se dio cuenta de que lo que hizo fue mal.
paréntesis, Hakuho hizo exactamente lo mismo. Dobló el lomo por 2 años corridos, hizo todo lo que le dijeron que tenía que hacer para que le regresaran su establo y para que básicamente lo perdonaran, entre comillas. La diferencia es que en este caso a Hakuho no lo perdonaron. Aquí sí, aquí se lo perdonaron, le regresaron su establo en el 2012, recupera el establo y hoy en el 2025 tiene este escándalo, pero no le cerraron el establo. Lo bajaron de nivel, o sea, ya no tiene el mismo nivel en el consejo. Ahora solamente es como un elder en vez de ser parte del comité. Es un elder nada más. Y lo que están diciendo es que en vez de votarlo, prefieren tenerlo ahí y tenerlo bajo amenaza porque es más fácil controlarlo bajo amenaza. En respuesta, hace 2 días, el establo soltó esta declaración y dice: muchas gracias por su continuo apoyo a Kisebeya. Como se informó, Kisebeya ha recibido medidas disciplinarias por parte de la Asociación Japonesa de Sumo. Nos tomamos este asunto muy en serio y lamentamos profundamente las circunstancias que llevaron a esta situación. Pedimos disculpas sinceras a todas las partes implicadas, así como a todos los que nos apoyan. De ahora en adelante, nos comprometemos plenamente a evitar que se repita y a trabajar con firmeza para restablecer la confianza. Creemos que es nuestra responsabilidad transmitir el verdadero atractivo del sumo con honestidad e integridad. No solo a nuestros seguidores, sino también a quienes aspiran a formar parte del futuro del mundo del sumo. Con esto en mente, continuaremos comunicándonos con sinceridad y responsabilidad a través de nuestros canales de Instagram y YouTube. Les pedimos respetuosamente su paciencia y comprensión a medida que avanzamos. Kisebeya. Y ahí está todo el reporte de lo que ha estado pasando. Yo cuando empecé este podcast pensé que íbamos a tener de vez en cuando situaciones como esta o no vamos a decir escándalos. Siempre hay un escándalo. O sea, el año pasado entero, como que no existía este podcast, siempre hubo un escándalo que había que hablar, que como, o sea, no había momento bueno para hablarlo porque no había como esta plataforma, no había pensado hacer esta plataforma para comentar estas cosas, porque o es torneo o estamos haciendo videos relacionados con el sumo, pero no había como ese, ok, voy a hacer un video de puro chisme de las cosas que están pasando. Como que no, ¿verdad? Pero ahora que existe el podcast, pues sí podemos hablar de estas cosas, porque sí, el sumo es fenomenal. Sí, el sumo es, o sea, da ilusión ver a los luchadores, conocer sus historias y verlos ganar, verlos perder. Pero también existe esta parte del sumo que honestamente es una parte real, es parte de, y es algo que la asociación ha estado trabajando fuertemente para que no ocurra. Han hecho muchas cosas por atrás y por delante. O sea, momentos como este es cuando nos damos cuenta nosotros de lo que pasó. Eso de tener esa forma de poder anónimamente decirle a la asociación lo que ha estado pasando, antes no existía. Eso empezó y como pueden ver, están usando ese sistema. Si ese sistema no existiera, yo dudo que alguien diga nada, porque imagínate que otra vez estás en un establo, vamos a decir, Isegahama con 31 luchadores y tú eres el que fue y habló. O sea, por favor, tú eres el chota, en otras palabras. No, o sea, te puede ir pésimo, pero como existe esta forma de poder informar anónimamente lo que está pasando, ahora los luchadores por lo menos tienen esa herramienta y tienen otras más, pero por lo menos tienen esta herramienta para poder salir de aprietos, vamos a decir, porque antes, según entiendo, esto pasaba muy a menudo. En un momento me preguntaron que qué tan cercano, qué tan real era la serie del aprendiz del sumo, de Sanctuary y la de Netflix, qué tan real eran las cosas que pasaban, como, o sea, las cosas que uno ve y dice, no, eso no puede ser real. Y no es que 100% real, pero mi papá siempre decía, cuando el río suena es porque agua trae. Significa que, bueno, tal vez no es 100% real, pero algo en la realidad tiene que está mostrando eso.
No se inventaron de que el luchador de rango alto estaba yendo al baño y como no alcanza, le estaba diciendo a los otros luchadores que lo limpien. Eso es parte de la serie. No estoy diciendo que eso pasaba, pero una versión similar o algo así puede ser que sí. Porque sí, el abuso existía y según Hakuho, era parte de la tradición de los establos. Cierto trato o cierto maltrato es algo que sí pasaba y no vamos a decir que no pasa, porque como pueden ver, sí pasa. La diferencia es que ahora cuando pasa, pues los luchadores, especialmente los nuevos, tienen esta herramienta para poder informar de lo que está pasando. Pero a lo que voy, al punto importante es que sí pasó en esta ocasión y en esta ocasión se investigó y en este caso se están haciendo cosas al respecto que son buenas para la asociación. Ahora, la asociación de sumo obviamente tiene razones secundarias por las cuales está haciendo estas cosas. No solo porque es lo correcto, pero también tenemos que tener en cuenta que ahora mismo hay 594 luchadores registrados en los establos. O sea, 594 luchadores activos haciendo sumo. Y que suena bien. Pero ese número es 349 luchadores más bajo que el pico que fue en el 1994. Eso es un problema para la asociación. Nadie quiere hacer sumo. Por alguna razón u otra. Porque no es cool. Porque no le ven económicamente la razón por hacerlo. Porque no hay tanta juventud en Japón. Hay muchísimas razones por las cuales los nuevos luchadores no están o la juventud no quiere formar parte de este sistema. Y ahora tener escándalos de violencia. O sea, si tú eres ese joven que está como en el punto de decidir o me meto al sumo o no me meto al sumo, o voy a la universidad o no voy a la universidad, y de repente sale esta noticia, esto puede ser lo causante o lo que te hace decidir no entrar al sumo, y eso es lo que la asociación de sumo quiere evitar. Si las cosas siguen como van, en 5, 6 años, 10 años, los números van a estar por el piso y la asociación va a tener que hacer cosas como dejar que entren más extranjeros al deporte. Ahora mismo solo aceptan un extranjero por establo. Hay 45 establos, lo que significa que hay 45 luchadores que técnicamente no son ciudadanos japoneses. Si los números siguen bajando, van a tener que dejar 2 extranjeros por establo y 3 extranjeros por establo. Y de repente toda la primera división van a ser puro extranjero. Y eso es lo que ellos no quieren, obviamente. Nunca olvidemos que el sumo no es solo un deporte, es parte de la religión. Imagínate tú, o sea, tu religión nacional y los representantes número 1 de tu deporte nacional, ninguno son japoneses. Por más que traten de verlo de otra manera, les va a doler y puede poner todo el deporte en peligro. Pero bueno, esa es mi opinión y ese es el tema caliente. ¿Qué piensan? Díganlo en los comentarios que los leo. Este tema está caliente, así que yo espero que den su opinión. Y no, la palabra del día de hoy no es escándalo, aunque debería de ser. La palabra del día de hoy es Kesho Mawashi. El Kesho Mawashi literalmente significa delantal decorativo. Y es esa pieza de tela espectacular bordada con hilos de oro y plata que solo los luchadores de las 2 divisiones superiores, los Sekitoris, pueden usar durante la ceremonia de entrada al ring o el Dohyo Iri. ¿Por qué es importante hoy? Porque como mencionamos en las noticias, Onosato acaba de estrenar un nuevo impresionante Kesho Mawashi con una carpa subiendo a una cascada. Aquí lo pueden ver en las fotos. Como les dije anteriormente, estos delantales no son baratos. Un Kesho Mawashi estándar cuesta alrededor de 1.000.000 de yenes, que es entre $7,000 y $10,000 cada uno. Pero los diseños más lujosos pueden superar fácilmente los $100,000 dependiendo de los materiales y las gemas que incluyan. Otro dato interesante es que antes, al principio del sumo, todos los luchadores peleaban con el Kesho Mawashi. O sea, literalmente usaban ese delantal durante la pelea y se volvió tan molestoso que eventualmente hicieron que cambiaran la regla para no usar el delantal y poder pelear con otra cosa.
Para mantener la tradición del Kesho Mawashi, lo que usan hoy es el Sagari, que son las soguitas que se ven colgando cuando ellos entran y están peleando, las que se ponen a un lado. El significado del Sagari es que es una representación del Kesho Mawashi que usaban antes cuando peleaban en los tiempos del principio. Hoy en día con el Sagari es un poquito más viable poder pelear con eso al frente. También el Sagari, el segundo significado del Sagari es que es donde cuelga el Sagari, es la zona donde no puedes agarrar. Estamos hablando de la carne con vegetales, es ilegal agarrar la carne con vegetales. Entonces el Sagari es como una forma de apuntar de que hey, por aquí no se agarra. Y una vez más, la palabra del día fue Kesho Mawashi, que es el delantal decorativo que usan para el Dohyo-iri. Y la palabra extra del día de hoy es Sagari, que es lo que representa el Kesho Mawashi que antes utilizaban cuando peleaban en los tiempos de antes. La palabra del día. Bueno, y ahora vamos a un segmento nuevo que se llama El Perfil. Perfiléame, baby. Y en el día de hoy vamos a empezar. El primer perfil que vamos a desglosar será el de Aonishiki. Ahora, imagínense por un segundo que tienen 17 años. El mundo que conocen se está desmoronando. Las sirenas de ataque aéreo resuenan en las calles de Vinnytsia, en Ucrania, y tienen que tomar una decisión: quedarse y esperar lo inevitable, o huir con una maleta y un sueño que parece absurdo en medio de una guerra. Ese joven era Danilo Yavhusishin. Hoy, 28 de diciembre del 2025, el día que estoy grabando, el mundo del sumo no pronuncia su nombre ucraniano. Hoy, Japón entero se inclina ante él llamándolo por su título de guerrero, Ozeki Aonishiki Arata. Pero para entender cómo un refugiado llegó a la cima del deporte más hermético del mundo, hay que entender que su historia no empezó en un gimnasio, sino con un mensaje de texto. Danilo no era un novato. A los 15 años ya era una promesa del sumo amateur. Pero cuando la invasión de Rusia estalló en el 2022, terminó en Alemania, lejos de la arena y de su destino. Desesperado, tomó su teléfono y escribió un mensaje a un viejo amigo, Arata Yamanaka, un capitán de sumo universitario en Japón al que apenas conocía de un torneo años atrás. Y le dijo: ayúdame, quiero luchar. Y ocurrió el milagro. La familia de Yamanaka lo adoptó a la distancia. Se convirtieron en sus garantes en su refugio. Y en abril del 2022, Danilo aterrizó en Osaka. No hablaba japonés, no tenía familia, pero tenía una promesa. Sin Yamanaka y su familia, Aonishiki no hubiera tenido ninguna oportunidad de lograr lo que logró. Por eso, cuando eligió su nombre de luchador, no solo eligió Ao por el azul de la bandera de Ucrania, también eligió el nombre de su amigo. Se hizo llamar Aonishiki Arata. Lo que hemos vivido este 2025 ha sido sencillamente histórico. Mientras otros establos como Kisebella terminan el año bajo la sombra de escándalos y sanciones, el establo Ajigawa, el establo de Aonishiki, con tan solo 3 años de existencia, ha visto nacer un fenómeno. Danilo no lucha como un gigante torpe, lucha como un arquitecto. Con 140 kilos de puro músculo es capaz de levantar pesos que doblan su tamaño. En noviembre, en el torneo Kyushu, hizo lo imposible. Derrotó a Yokozuna Hoshoryu en un desempate que hizo retumbar el pabellón. Nosotros los vimos aquí. Con esa victoria, se convirtió en el primer ucraniano en levantar la Copa del Emperador en toda la historia del sumo. Y lo más increíble, alcanzó el rango de Ozeki en solo 14 torneos, con 5 de esos torneos ocurriendo totalmente en la primera división. Es el ascenso más rápido registrado desde que se inventó el formato moderno en el 1958. Ha roto el tiempo, ha roto las estadísticas. Hoy, mientras cerramos diciembre, Aonishiki ya no es solo un refugiado, es el guerrero de la bandera azul. Sus padres lo ven desde Alemania a través de una pantalla, viendo como su hijo, aquel niño que huyó de las bombas, ahora es tratado como un dios de la arena en el país del sol naciente. Danilo nos ha enseñado
que la arena del dojo no solo sirve para luchar, sino para enterrar el pasado y construir un imperio. En enero del 2026 lo veremos vestir la seda de Ozeki por primera vez. Y créanme que yo pienso que esto es solo el principio. Y ahora vamos con el segmento que nació del último podcast que al parecer les gustó mucho a ustedes, que es desconstruir el Shikona de un luchador. Y para no confundirme decidí empezar de arriba para abajo. Y como Hoshoryu ahora mismo es el Yokozuna 1 del este, vamos a empezar con Hoshoryu. Hoshoryu es un nombre híbrido que rinde homenaje tanto a su famoso linaje familiar como también a su maestro. En kanji se escribe de esta manera y es importante entender lo del kanji porque cómo suena y cómo se escribe son dos cosas muy diferentes. El significado literal es dragón de ascenso abundante o el dragón que se eleva con riqueza. Los tres kanjis que él usa es Ho, que significa abundante o rico, Sho, que significa ascender o elevarse, y Ryu, que significa dragón. Ahora vamos a la profundidad del nombre. Hoshoryu es sobrino del legendario Yokozuna Asashoryu. Y él tomó el Ryu, dragón, directamente del nombre de su tío, usando el mismo kanji. También tomó el sonido de Sho del nombre de su tío, pero usó un kanji diferente. El Sho de su tío significa azul, mientras que el Sho de Hoshoryu significa ascenso. Mismo sonido, pero un kanji diferente. El resultado es que mantiene la conexión fonética familiar con el Sho, pero tiene su propia identidad porque en vez de usar el azul, usa el asciende. Y por último también existe la conexión con su maestro, con su Yakata. El Ho viene de su maestro de establo, el antiguo Komusubi Asahi Yutaka. Ese kanji se puede leer como Yutaka o como Ho. Su maestro usaba la lectura Yutaka, pero Hoshoryu usa la lectura Ho para que el nombre fluya mejor, porque imagínate, Yutaka Shoryu no funciona tan bien, ¿verdad? Y en conclusión, Hoshoryu, que significa el dragón de ascenso abundante o el dragón que se eleva con riqueza, es un Shikona complejo que no solo le sirve como identidad a Hoshoryu, pero también inteligentemente honorifica a su tío, el famoso Yokozuna Asashoryu, y a su maestro, el famoso Komusubi Asahi Yutaka. Preguntas y predicciones. Y como va a ser la costumbre, vamos a cerrar con el segmento de preguntas y predicciones. Ya saben, si tienen algunas preguntas que quieren o necesitan respuestas, déjenla en algún comentario. Empiezo con esta pregunta que llegó. Bueno, no sé si es una pregunta en sí, pero viene de Kevin. Y Kevin mencionó como que se acabaron los resúmenes porque ahora estamos haciendo las membresías. Y lo que quiero asegurar es que no, los resúmenes siempre van a seguir. Eso no va a parar. Este canal básicamente nació por hacer resúmenes de los resultados de los torneos y eso nunca va a parar. Eso lo vamos a seguir haciendo. Lo que va a cambiar es que después de que se termine el torneo voy a tener que hacer, como ya hice con los demás resúmenes, de ponerlos detrás de la pared de membresía para que sí estén disponibles, pero no estén abiertos al público y no me cachen los poderes que están buscando a ver quiénes están usando el contenido de los torneos. Esa es la razón por las membresías. Y en lo que hablamos de membresías, quería darle un saludo y unas muchas gracias a las siguientes personas que se han apuntado, han agarrado una membresía y se les agradece muchísimo, empezando con el Pirata Bueno, que fue el primero, seguido por Capicúa, que agarró una membresía Yokozuna, el Pirata Bueno Sekiwake. Albo Madness también agarró una membresía a nivel Sekiwake. Yandrak también, Yandrak 52 para ser exacto, también agarró una membresía a nivel Sekiwake. Raylo Vaina Raylo Vaina 8511, gracias por tu membresía Sekiwake. Y Top Collector también agarró una membresía Sekiwake. Muchísimas gracias por el apoyo. Obviamente el punto es de poner los torneos viejos detrás de la pared de membresía, pero sí estoy siguiendo como agradecimiento a los miembros. Le estoy dando acceso temprano a cualquier video nuevo que yo saque, o sea, antes de que salga al público sale primero para ellos, así que sí voy a respetar mucho eso. Si tomaron el tiempo de hacerse miembros del canal, sí les voy a dar prioridad
a los que son miembros y al público saldrá unos 2-3 días después. Pero recalco, eso es con los videos de contenido como el podcast, como los mejores 10 de esto, o sea, los videos de contenidos que vienen junto al canal, no con los resúmenes. Los resúmenes salen a todos, al público, siempre lo más rápido posible, como siempre he tratado de hacer. También estoy investigando esta situación de membresía y las cosas que se pueden hacer. Y al parecer se pueden hacer como chats privados, o sea, como no sé ni cómo explicarlo, pero sí se pueden hacer otras cosas para los miembros. Y mientras más investigo, más voy a ponerme al día. Y obviamente quiero que esa membresía, los que sí decidieron hacerlo, les sirva para algo y les saquen beneficio. Así que lo más posible que pueda, voy a averiguar qué es lo más que se puede hacer y lo vamos a hacer. Honestamente sí siento como un nivel de responsabilidad alta, no solo con todos ustedes, sino también con los que se tomaron el tiempo y su dinero de hacerse miembros. Y sí voy a ver qué es lo más que se puede dar y cuál es el mejor beneficio que se puede pasar a ustedes y si lo puedo hacer, lo voy a hacer y cuenten con eso. Otra pregunta que me llegó que está muy interesante y la tuve que buscar es ¿cuál fue el luchador de sumo que se quedó por más tiempo de Ozeki? Esta pregunta la mandó Christopher Ramírez Rincado, espero que haber dicho eso bien, y la mandó hace un tiempo y aquí está tu respuesta, Christopher, y esa la tuve que buscar y al parecer hay dos luchadores que tuvieron la misma cantidad de torneos como Ozeki con 65. El primero, Kaio, fue Ozeki desde el 2000 hasta el 2011. Tuvo un total de victorias de 1047 y sí, fue Ozeki por 65 torneos. O sea, 65 torneos no corridos. El otro es Shito Taikai, que también fue Ozeki por 65 torneos. Y fue famoso por ser el rey del Kadoban. Kadoban es cuando un Ozeki tiene menos de 8 victorias en un torneo. En el siguiente torneo, ese Ozeki tiene que ganar por lo menos 8 victorias o pierde el rango de Ozeki. Y él logró recuperarse de Kadoban 14 veces. O sea, literalmente entraba en un torneo, tenía, no sé, 7 victorias y 8 derrotas, vamos a decir, por decir un número. En el siguiente, 8 victorias y 7. Y después puede ser que estaba bien por un tiempo y otra vez Kadoban y otra vez se recuperaba. Y lo hizo 14 veces para mantener el rango de Ozeki por 65 torneos. Ahora, si la pregunta se refiere a tiempo consecutivo sin perder el rango, pues el ganador ahí es Shito Taikai, que técnicamente tiene una racha ininterrumpida ligeramente más larga en términos de años de calendario puros debido a cómo cayeron las fechas. Pero en números de torneos oficiales disputados en el rango, ambos están empatados con 65. Y bueno, con esto llegamos al final de este episodio 2 de Asumo en el podcast. Espero que les haya gustado y si es así, déjenmelo saber en los comentarios. Si quieren que añada algo, déjenmelo saber. Si quieren que saque algo, déjenlo saber también, que siempre los leo. Otra vez, muchísimas gracias a los nuevos miembros. Si se quieren hacer miembros, están bienvenidos. Como les digo, me lo voy a tomar muy en serio, pero a la misma vez no piensen que no van a tener acceso a los resúmenes. Los resúmenes van a estar disponibles para todos, igual que los videos van a estar disponibles para todos. La diferencia es cuánto tiempo van a estar disponibles cuando se acabe el torneo. Eso es todo. Nos vemos en la próxima. Y si no lo has hecho, súmate al sumo.